La Voz de la Misericordia presenta el programa radial En Betania con Jesús, conducido por el hermano Humberto Morales. En Betania con Jesús encontramos la paz. Sus enseñanzas nos guían, su amor nos abraza. En Betania con Jesús encontramos la plenitud. En su presencia te encontramos la virtud, la virtud. Humberto Morales nos muestra el camino hacia la eternidad. En Betania con Jesús, Humberto Morales caminando hacia la luz. Llenos de calma y gozo, sus palabras nos guían, su amor nos da consuelo, consuelo. En Betania con Jesús encontramos la plenitud. En Betania con Jesús encontramos la plenitud. En su presencia te encontramos la virtud, la virtud. Humberto Morales nos muestra el camino hacia la eternidad. En Betania con Jesús, Humberto Morales caminando hacia la luz. Llenos de calma y gozo, sus palabras nos guían, su amor nos da consuelo, consuelo. En Betania con Jesús. En La Voz de la Misericordia, Humberto Morales. Bienvenidos sean todos, hermanos, a este su programa En Betania con Jesús. Le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más reunirnos con ustedes en la escucha y la meditación de la palabra de Dios, para encontrarnos también en la oración y en ese encuentro amoroso que como hermanos nos brinda la Santa Iglesia Católica. Este programa está bajo la dirección de la Magíster Noreli Fuenmayor, en la producción general el licenciado Humberto Orozco, en el control técnico Luis Ríos, en la producción y conducción que les habla su hermano en Cristo Humberto Morales, y en la dirección general el Espíritu Santo. Pueden contactarnos por las redes sociales a través de YouTube, La Voz de la Misericordia El Moján, Facebook, Instagram y TikTok bajo el mismo nombre. Escribirnos por la página web www.lavozdelamisericordia.com.be, y si quieren comunicarse a nuestro teléfono al 0412-567-7689. Dios les bendiga, bienvenidos hermanos. Este programa está orientado a seguir meditando en torno a la palabra de Dios y lo que la iglesia nos ofrece en el santoral del día. Pero antes nos ponemos en la presencia del Señor para orar por todas las familias y cada uno de nosotros en esta mañana que empieza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Espíritu Santo, Espíritu de libertad, no permitas que nos ocupemos en detalles insignificantes. Danos sensibilidad para lo que es esencial. Líbranos de nuestras seguridades y danos valor en la aventura por lo desconocido y para caminar por terrenos que no son familiares. Penetra y transforma nuestros prejuicios, nuestras tibiezas, nuestras falsas consideraciones y todo lo que bloquea la vida y el crecimiento. Ayúdanos a crecer en apertura y libertad interior hacia ti y hacia unos con otros, para que podamos transformarnos más y más en instrumentos de tu acción liberadora en el mundo de hoy. Amén. Hoy hablaremos de un tema muy importante para nuestra vida espiritual. La semana pasada comenzamos hablando sobre la tibieza, sobre los síntomas y signos que la tibieza puede generar en nuestra vida
y cómo debemos hacer para enfrentarla. Vamos a un espacio musical y continuaremos en su programa En Betania con Jesús con este tema que les tenemos preparados para el día de hoy. Estás escuchando En Betania con Jesús con el hermano Humberto Morales. De la palabra al corazón. Bueno, hermanos, si seguimos en su programa En Betania con Jesús por su emisora católica La Voz de la Misericordia. Y en este momento vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, que nos ofrece hoy la Iglesia a través de este evangelista de la misericordia. Nos ponemos en la presencia del Señor para meditar su palabra. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, si meditemos esta palabra de esta mañana, el Señor quiere mostrar su identidad a los discípulos, pero primero quiere que los discípulos descubran en Él ese verdadero Cristo que se les ha venido mostrando a través de sus palabras, sus hazañas, sus milagros. La inspirada profesión de Pedro prepara el comienzo de la subida de Jesús a Jerusalén y el primer anuncio de su pasión. Antes de que Él lo confiese como el Mesías de Dios y antes de que Jesús interrogue a todos acerca de su identidad, resulta muy significativa una observación propia de San Lucas. Tal pregunta se les formulará solo después de que Jesús había ido a un lugar solitario para orar. Para que podamos responder a esta cuestión, siempre tan viva y tan actual, es necesario haber alcanzado un trato íntimo con el Señor y estar dispuestos a adherirnos a su peculiar estilo de vida. Y es que en todos los momentos de su ministerio y ante decisiones que Jesús pueda tomar, recordemos que Él siempre buscaba el silencio para orar y para lograr en sus discípulos también esa misma actitud. En un momento dado de su ministerio, Jesús ha tomado pues conciencia de las modalidades en las que iba a ejercerse su mesianidad y ha hecho compartir esta convicción a sus discípulos. Se advertirá que esta luz le ha sido dada en el curso de un tiempo de oración. En su deseo de responder lo más perfectamente posible a la voluntad de Dios, Jesús quiere que su mesianidad no tenga nada de político, sino que sea todo de dulzura y de perdón. Cabe imaginarse, hermanos, que el drama de la conciencia de Cristo es encargar una vocación mesiánica. Pero antes, Él quiere que los discípulos descubran poco a poco esa presencia del Mesías. En la actualidad, hermanos, estamos también viviendo situaciones donde Cristo ha sido deformado a través de múltiples imágenes. Un Cristo revolucionario, un Cristo contestatario, un Cristo que nos ayude a comprender la realidad del mundo. Pero Cristo va más allá de eso. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también es el pobre carpintero de Nazaret, aquel que vivió con la Santísima Virgen María y que recorrió toda Galilea. Es importante también que nosotros nos preguntemos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Lucas, en este caso, es el único que menciona la oración de Cristo
antes de obtener la profesión de fe en los suyos y de anunciarles su pasión. Para nosotros poder llegar a comprender esa identidad de Jesús, tenemos que orar, tenemos que pedir discernimiento, porque muchos vendrán disfrazados de Cristo, como lo dijo también Jesús en su palabra. Es importante no dejarnos llevar solamente por lo espectacular, por lo milagroso, sino por lo que Jesús es. El hombre que ha entregado su vida para la salvación de muchos. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a entrar en ese ambiente de oración para que podamos descubrir a ese Jesús que está entre nosotros y que se manifiesta no solamente en esa identidad que aparece en la palabra de Dios, sino en la Eucaristía y en los más pobres. Vamos a un espacio musical y ya regresamos. Estás escuchando En Betania con Jesús, con el hermano Humberto Morales. Fe, palabra y vida. Y seguimos, hermanos, en su programa En Betania con Jesús, por su emisora católica La Voz de la Misericordia. Y como lo habíamos anunciado anteriormente, hoy trataremos un tema muy importante para nuestro recorrer espiritual, como es la tibieza. Y fíjense que la tibieza es un estado del alma que muchas veces puede debilitar nuestra fe, puede apartarnos de ese fuego del Espíritu Santo y puede muchas veces desanimarnos a hacer las tareas y el servicio que nosotros podemos prestar a la iglesia. Por eso vi importante, hermanos, trabajar este tema, porque muchas veces nosotros podemos estar atravesando por una tibieza, un enfriamiento de las cosas de Dios, y a veces sin darnos cuenta. A veces las situaciones que nosotros vivimos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, nos puede llevar a ser tentados a caer en este estado, muchas veces de apaciguamiento, de quietud, de enfriamiento. Y como lo dice la palabra en el Apocalipsis 3:16, ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Dura expresión que utiliza el Señor para darnos a demostrar lo peligroso que es caer en el estado de la tibieza. Pero hay unos síntomas, unos signos que podemos identificar. No es una simple aridez. La tibieza lleva consigo aridez, por supuesto, pero con el afán consentido de un desahogo en disfrute del orden de los sentidos. Es una aridez culpable, dependiente originariamente de su voluntad, consecuencia de actos suyos responsables. No es la falta de fervor de quien aún no ha entrado en la vía del Espíritu, sino que tiene un matiz de envejecimiento, de relajación, de comenzarse a hundir. Lleva consigo la pesadez y el desgano por las cosas espirituales, especialmente para la oración y soledad espiritual, con aburrimiento en el cumplimiento del deber cotidiano, dejándose invadir por el activismo y utilitarismo. Por eso basta el menor pretexto para suprimir la oración. Dios pasa a un segundo lugar y se cumple con él cuando no hay otra cosa que hacer. En la oración, cuando la hace, falta la preparación, se nota muchas veces la irreverencia, languidece con aburrimiento y voluntarias distracciones. En la víctima de este mal se advierte una disipación continua, ligereza de corazón y de sentido, horror a estar dentro de sí mismo. Fíjese, hermanos, cómo a través de esta reflexión nosotros podemos muchas veces sin percibir caer en estados de tibieza. En la iglesia nosotros cuando prestamos un servicio, incluso cuando estamos ante el Santísimo o ante la Eucaristía, muchas veces podemos caer en este estado de enfriamiento. Como dice mucha gente, de no sentir nada, de sentir más que todo como una especie de aburrimiento. Y muchas veces el sacrificio también queda casi descartado. Tiene miedo a la mortificación. Pero todo esto puede ser pasajero, hermanos, como un periodo de abandono. En tal caso puede tratarse no de tibieza, sino de tentación
o incluso de cansancio. Tampoco se confunde con la sequedad, como dice San Juan de la Cruz. Entre la sequedad y tibieza hay mucha diferencia, porque la que es tibieza tiene mucha flojedad y remisión en la voluntad y en el ánimo, sin solicitud de servir a Dios. La que solo es sequedad purgativa tiene consigo ordinaria solicitud con cuidado y pena, como dice, de que no sirve a Dios. Para la tibieza tiene que darse como un estado crónico, con aceptación habitual del pecado venial deliberado. Y fíjense que la tibieza no es considerada como un pecado como tal, es un estado del alma, como lo puede ser también la tristeza. Pero si nosotros damos cabida a este tipo de sentimientos, podemos caer en pecado. La tibieza nos puede llevar al pecado capital de la pereza o la asedia, que también es un término que utilizan en la vida religiosa y que es una manera de decir como ese soporo, como ese adormecimiento de las cosas espirituales. Recuerden ustedes cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos y los discípulos quedaban rendidos y Jesús les decía: la carne es débil, pero el espíritu está pronto. Oren para que no caigan en tentación. Pues podríamos decir, hermanos, que los discípulos en ese momento estaban pasando por un estado de tibieza. Tibio es aquel que, asustado por la dificultad que siente en el camino de la virtud y cediendo a las tentaciones, pasado el primer fervor del espíritu, deliberadamente determina pasar a una vida cómoda y libre, sin molestias, contento con cierta apariencia exterior, con horror a todo progreso en las virtudes. A veces tiene una aparente calma del alma debido a que no siente muchas tentaciones y agitaciones. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Así lo dice el apóstol San Juan a una de las iglesias en el Apocalipsis 4:2-5. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Por eso, hermanos, para nosotros poder vencer la tibieza, tenemos que volver al amor como antes, ese amor primero que nos llevó a encontrarnos con el Señor. Vamos, hermanos, a un espacio musical y continuaremos con este tema tan interesante sobre la tibieza. Ya regresamos. Humberto Morales les está presentando En Betania con Jesús. Un santo, un testimonio, una virtud. Bueno, hermanos, y seguimos en su programa En Betania con Jesús, un espacio para la meditación, la oración y la contemplación desde la palabra de Dios. Hoy, 27 de septiembre, el santoral cristiano recuerda a San Vicente de Paúl, fundador de la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad. Nacido el 2 de abril de 1581 en Rancuines, cerca de Dax, en el suroeste de Francia, tercer hijo del campesino Juan de Paúl. Los hijos de los campesinos del siglo XVI apenas tenían tiempo para divertirse. Ya desde muy jóvenes se veían obligados a trabajar. Vicente llevaba a pastar el ganado, las ovejas, las vacas, los cerdos. Vicente salía todos los días descalzo y con humildes provisiones. Después de 4 años de estudio en Dax, marcha a la gran ciudad de Toulouse. Su padre acaba de morir en 1598. Mientras Vicente tenía 17 años, ha recibido ya la tonsura y las órdenes menores. Su padre le deja parte de la herencia para pagar sus estudios, pero él rechaza esta ayuda y prefiere valerse por sí mismo. Para subsistir, enseña humanidades en el colegio de Busset y sigue a la vez con sus estudios de teología. En 1598 recibe el subdiaconado y el diaconado, y el 23 de septiembre de 1600, en Château-le-Becquet,
es ordenado sacerdote por el anciano obispo de Periwig. El Señor purifica a su elegido, que por entonces buscaba cargos y honores eclesiásticos con 3 pruebas: el cautiverio en Túnez, cuando iba en busca de una herencia y que duró casi 3 años de continuos sufrimientos; la injusta acusación de robo al volver de Roma, donde esperó inútilmente una buena colocación del vicelegado Montorio, a quien había enseñado las curiosidades de alquimia que había aprendido en el cautiverio; y la terrible tentación contra la fe que aceptó sobre su alma para que se viera libre de ella un doctor amigo suyo. De esta noche oscura sale cuando a los 30 años pensaba pasar el resto de su vida en un modesto retiro, amargado por los desengaños humanos, según escribe en la única carta que se conserva a su buena madre. Cae a los pies de un crucifijo y se consagra a la caridad para toda la vida, y la luz renace en su espíritu. Este voto de servir a los pobres es la clave de toda su vida y la fuente de sus numerosas obras de caridad. Para terminar la purificación de sus aspiraciones terrenas y quitar los impedimentos de su actuación sacerdotal, se retira una temporada al naciente oratorio de Bérule. Se pone incondicionalmente bajo la obediencia de este gran mentor de almas, que le ha de conducir hasta que se ponga bajo la dirección del doctor Duval, piadoso catedrático de la Sorbona. Su caridad es una llama que incendia a todos los que le rodean. No es suficiente que yo ame a Dios si mi prójimo no le ama. Hemos sido elegidos como instrumentos de Dios, de su inmensa y paternal caridad, que quiere ver establecida en todas las almas. El santo proclama a todo el mundo: las cosas de Dios se hacen por sí mismas, y la verdadera sabiduría consiste en seguir a la providencia paso a paso, sin adelantarle ni retrasarse. Dios es amor y quiere que se vaya a Él por amor. Vicente, que tiene las manos llenas de obras de instituciones, que se duerme de fatiga, dice a su fiel e inquieto colaboradora que es preciso honrar el descanso de Dios y que debemos honrar particularmente a su divino Maestro en la moderación de su obrar. Cumplido 36 años y cargado de experiencias, regresó a París para dedicarse a trabajar con los condenados a galeras, y 8 años más tarde inició su grande y compleja obra, la Congregación de Sacerdotes para la Misión, los Caballeros y Damas para la Caridad, y finalmente a sus 54 años, con Luisa de Marillac, la Sociedad e Hijas de la Caridad, a la que todavía dedicó 25 años para llevarlas a su plenitud de vida. La mística de la acción apostólica y la unión fraterna de todos en Cristo y en el Padre Celestial, este es el mensaje que San Vicente proyecta a todos los siglos como un eco potente del Evangelio y de la Iglesia. Desde su sillón, donde muere plácidamente en las primeras horas del 27 de septiembre de 1660, bendiciendo como patriarca de la caridad a todas las instituciones que habrán de irradiar de su orientación y cuyo patrocinio universal le confió la Iglesia con fiesta especial el 20 de diciembre. San Vicente de Paúl ruega por nosotros. Vamos a un espacio musical y continuaremos, hermanos, con su programa En Betania con Jesús. Estás escuchando En Betania con Jesús, con el hermano Humberto Morales. Fe, palabra y vida. Continuamos, hermanos, en su programa En Betania con Jesús, por su emisora católica La Voz de la Misericordia 94.9. Pueden contactarnos a través del teléfono 0412-657-7689. Y continuamos con este tema tan interesante sobre la tibieza, un peligro para el estado del alma. Y es bueno, hermanos, profundizar en este tema porque, como le decía anteriormente, muchas veces en nuestra vida espiritual nos podemos dejar llevar por la tibieza, por el cansancio, por la fatiga. Y fíjense que la tibieza también es considerada como una languidez del alma. Quizás también para cada uno de nosotros hemos sentido hasta el hastío, ese
momento donde no queremos ya seguir trabajando por la obra del Señor. Ásperas recriminaciones dirigidas contra aquellos que no se consideran actos hacen que muchos puedan llegar a alcanzar también ese estado de tibieza. La tibieza no es en primer término un sentimiento y se le define mal cuando se habla de ella como un estado afectivo. La tibieza, hermanos, es principalmente una actitud de la voluntad, una decisión consciente, un estado admitido a sabiendas. No consiste en un melancólico decaimiento, sino en un rechazo deliberado de seguir hasta el fin la voluntad de Dios. Se encuentra en todas las almas que sin reparos aceptan el pecado venial y que hacen de él, por lo tanto, una costumbre, un hábito. Para conocer si soy tibio, lo primero que debo observar no es el número de mis faltas. Ese número puede aumentar o disminuir sin que se modifique mi disposición interior. Basta que cambien las circunstancias. El más impaciente de los hombres tendrá menos accesos de ira si se le transporta en medio de la pacificación y si no se haya rodeado más que de benévola docilidad. Puede incluso decirse que la gravedad de la falta no es absoluta e inmediatamente indicio seguro de tibieza. San Pedro no era tibio la tarde de la negación, y hay caídas profundas y bruscas que las almas fervorosas han de temer lo mismo que los demás. En cambio, la facilidad con que se peca revela una complicidad antecedente con el enemigo de las almas, y el que el mal entre en nosotros, dejándonos insensibles, muestra a las claras que nuestra voluntad lo había secretamente aceptado de antemano. El que puede decir sinceramente a Dios: Señor, estoy decidido a no rehusarte nada, quiero cumplir todos mis deberes y todos tus deseos, no me reservo nada, nada disimulo, te hago entrega de toda mi capacidad de querer, ese tal es un buen servidor y fiel discípulo. No puede ser un tibio, y sin embargo puede caer. Sus caídas serán accidentes locales, infidelidades pasajeras a sus buenas disposiciones. Para repararla le bastará restaurar con la gracia de Dios la voluntad inicial y cerrar, por decirlo así, el paréntesis que había abierto en su vida la caída. Y aquí, hermano, yo puedo decirles también que para nosotros poder vencer la tibieza tenemos que tener una determinada determinación, como dice San Ignacio de Loyola. Es decir, que nosotros debemos considerar muchas veces nuestros propósitos según la voluntad de Dios y llevarlas a cabo. También es bueno reconocer que para ello debemos ser muy perseverantes. Tenemos que abandonarnos a los brazos del Señor para que Él sea el que nos guíe y que nos haga ver con claridad en qué estado de tibieza yo me puedo encontrar. El apego puede ser también en sí una de las razones por la cual nosotros podemos caer en tibieza. Lo que hace de un alma cristiana un alma tibia es el cautiverio voluntario en manos de un tirano terrestre. Y quiero leerles, hermanos, este pequeño ejemplo que nos ayudará a comprender mucho más el concepto de la tibieza. Dos hombres pasean por un camino. El primero marcha derecho, pero tropieza en un obstáculo y cae. Una vez levantado, continúa caminando derecho. El principio de la marcha no está viciado en él. El otro es cojo, no tropieza contra ninguna piedra ni cae gravemente, pero ninguno de sus pasos es correcto. El principio de la marcha de este tal es defectuoso. Ahora bien, el principio de nuestras acciones morales es nuestra libre voluntad. Cuando esta voluntad es correcta, obedece a su ley suprema y se somete deliberada y totalmente solo a Dios. Esta sumisión no suprime los defectos, pero los desaprueba. No hace imposibles las caídas, pero las convierte en ilógicas. Este hombre puede caer, pero no cojea, y levantado, marcha aún derecho. Cuando por el contrario la voluntad es incorrecta,
y deliberadamente rehúsa a Dios la total sumisión, cualesquiera que sean las obediencias parciales, esa voluntad es la de un alma coja e imperfecta, y las malas acciones que de ella procedan se seguirán lógicamente. No está quitado el defecto, ni siquiera desaprobado. Por eso, Dios mío, quiero echar una mirada sobre mí mismo. Puede ser que sea yo uno de esos adormecidos que nunca han pensado en tomar una resolución respecto de tu voluntad. Puede ser que mi conciencia esté profundamente aletargada. Qué interesante, hermanos, cómo podemos entender el concepto de la tibieza y cómo podemos hacer para que de esa manera podamos salir de ella. Vamos a un espacio musical y regresamos en su programa En Betania con Jesús. Humberto Morales les está presentando En Betania con Jesús. Fe, palabra y vida. Bueno, hermanos, y continuamos en su programa En Betania con Jesús, en su emisora católica La Voz de la Misericordia. Betania con Jesús es un espacio para la meditación, la oración y la contemplación desde la palabra de Dios. Hoy trabajando el tema de la tibieza y que nos ayudará también a reconocer en qué estado se encuentra mi alma, si soy frío, si soy caliente o si soy tibio. En el libro del Apocalipsis encontramos palabras muy fuertes del Espíritu Santo contra la tibieza. En aquellas amonestaciones que San Juan, autor del libro, hace a las diversas iglesias de Asia Menor: tengo contra ti que has perdido el fervor de tu primera caridad, le dice a la iglesia de Éfeso. La tibieza es ese enfriamiento en la caridad, tanto para con Dios como para con el prójimo. No encuentro tus obras llenas en la presencia de Dios. El tibio hace cosas pero sin esforzarse, sin llegar hasta el final, sin poner las últimas piedras, de modo imperfecto, limitándose escasamente a cumplir. Y las palabras más duras son para la iglesia de la Odisea, que reflejan bien la diferencia entre la impresión que tiene el tibio de sí mismo y por el contrario, como lo ve Dios. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Eso es la tibieza. Ojalá fueras frío o caliente. Y así, porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Tal es el desagrado que produce a Dios el alma tibia. Porque dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Así se ve el tibio, sin deficiencias importantes e incluso con virtudes, por no examinar seriamente su vida, por no pedir luces al Espíritu Santo, para verse tal como lo ve Dios, por conformarse con cumplir por comodidad o cobardía. Y no sabes que eres un desdichado y miserable, pobre, ciego y desnudo. El contraste es muy fuerte y la realidad es la que Dios nos hace ver, con su infinita sabiduría y su conocimiento profundo de las almas, no la que el tibio le parezca por superficialidad. Hermano, si eres frío, el Señor te dará la oportunidad de abrirte a ese fuego del Espíritu Santo. Si eres caliente, es porque ya has recibido esa gracia especial. Pero si eres tibio, es como aquel que después que ha recibido el calor del amor de Dios, comienza a desfallecer, comienza a languidecer y llegará a ese estado de incertidumbre. El Señor reprueba mucho esta actitud, porque quizás al frío se le da la oportunidad de llegar a conocer a Dios. Quizás el que es caliente ya lo conoce y puede mantenerse en ese fuego de la caridad. Pero el que es tibio no es ni lo uno ni lo otro, y eso es lo que el Señor le molesta. Pero ¿qué hacer para salir de ahí? También el Señor nos dice: te aconsejo que me compres oro acrisolado por el fuego, para que te enriquezcas, túnicas blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio con que ungirte los ojos para que veas. Por tanto,
Hay que purificar la mirada haciendo penitencia, exigirse más, salir de la mediocridad, dolerse de la falta de amor, no limitarse a cumplir, sino a amar, porque la tibieza es el fracaso del amor con mayúscula y por tanto el fracaso de toda una vida, aunque en algunos aspectos se vaya más o menos adelante. Y recuerdo, hermanos, cómo el Señor hace esa sentencia en los últimos capítulos del Evangelio de San Mateo, cuando dice: tuve hambre y no me diste de comer, estuve enfermo y no me visitaste, estuve preso y no fuiste a verme. Es como una manera también de decir: pero Señor, yo he cumplido con todo, yo he estado participando de las celebraciones. Pero cuando el Señor nos diga: pero si no lo hiciste con uno de estos más pequeños, no lo hiciste conmigo. El Señor se dirige también a los tibios, a los que de una u otra forma solamente se han contentado con el cumplimiento, con el establecer unas normas en su vida, pero no remar mar adentro para poder alcanzar esa misericordia del Señor. La tibieza nos lleva a deslizarnos por un plano inclinado sin advertirlo muy claramente. Y si no se está atento, puede costar mucho remontar esa situación de flojera que afecta a todos los aspectos importantes de la vida, no solo a la relación con Dios. Se produce como una anemia de la vida interior, una falta de defensas que hace que podamos caer en infecciones de todo tipo. Nos limitamos al esfuerzo mínimo, que cada vez sería más y será más mínimo. Nos encerramos cada vez más en nuestro propio yo, desatendiéndonos de las necesidades de los que nos rodean. Aumenta la susceptibilidad y las quejas por motivo de poca importancia. Nos hace ser exigentes con los demás, de los que esperamos que estén pendientes de nosotros y nos sirvan, y a la vez somos demasiado indulgentes con nosotros mismos. Santo Tomás de Aquino dice que las hijas de la tibieza son la falta de esperanza ante las cosas de Dios, la pereza mental para lo sobrenatural y las omisiones. Bueno, hermano, pidámosle al Señor que nos ayude a salir de este estado de tibieza. Muchas veces los proyectos pastorales, muchas veces las actividades que nosotros hacemos en la parroquia dejan de hacerse precisamente porque muchos han caído en este estado de tibieza. La falta de compromiso, el poder reconocer que ante el Señor estamos más para servir que solamente para cumplir. El Evangelio de este domingo nos invita precisamente a eso. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Que la palabra de Dios nos ilumine y nos llegue a alcanzar o a superar este estado de tibieza en la cual muchas veces caemos. Vamos a un espacio musical y regresamos con su programa En Betania con Jesús. Estás escuchando En Betania con Jesús, con el hermano Humberto Morales. La parábola de hoy. Bueno, nada más, y continuamos en su programa En Betania con Jesús. En la parábola del día quiero leerles este hermoso mensaje que nos ayudará a reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Sé como un muerto. Era un venerable maestro. En sus ojos había un reconfortante destello de paz permanente. Solo tenía un discípulo, al que paulatinamente iba impartiendo la enseñanza. El cielo se había teñido de una hermosa tonalidad de naranja oro, cuando el maestro se dirigió al discípulo y le ordenó: «Querido mío, mi muy querido, acércate al cementerio y una vez allí, con toda la fuerza de tus pulmones, comienza a gritar toda clase de halagos a los muertos». El discípulo caminó hasta un cementerio cercano. El silencio era sobrecogedor. Quebró la apacible atmósfera del lugar gritando toda clase de elogios a los muertos. Después regresó junto a su maestro. «¿Qué te respondieron los muertos?», preguntó el maestro. «Nada», dijeron. «En ese caso, mi muy querido amigo, vuelve al cementerio y lanza toda suerte de insultos a los muertos».
El discípulo regresó hasta el silente cementerio. A pleno pulmón comenzó a soltar toda clase de improperios contra los muertos. Después de unos minutos volvió junto al maestro, que le preguntó al instante: ¿qué te han respondido los muertos? De nuevo nada dijeron, repuso el discípulo. Y el maestro concluyó: así debes ser tú, indiferente como un muerto a los halagos y a los insultos de los otros. El maestro dice: quien hoy te halaga, mañana te puede insultar, y quien hoy te insulta, mañana te puede halagar. No seas como una hoja a merced del viento de los halagos e insultos. Permanece en ti mismo, más allá de unos y de otros. Bueno, hermanos, la parábola que estamos escuchando nos ayuda a reconocer precisamente la actitud que nosotros debemos tener ante los aplausos y muchas veces ante los improperios que podemos recibir. Ser como un muerto. No ser indiferente tanto a la persona, sino el no dejarnos llevar por los comentarios y muchas veces por los chismes que muchas veces pululan dentro de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Es importante que nosotros seamos discretos y prudentes, no emitir falsos juicios, no llegar a ese estado de crítica, sino más bien pedirle al Señor que nos dé la suficiente humildad para reconocer en el otro ese amor del Señor. Vamos a un espacio musical y continuaremos, hermanos, en este su programa En Betania con Jesús. Humberto Morales les está presentando En Betania con Jesús. Fe, palabra y vida. Y seguimos, hermanos, en su programa En Betania con Jesús por su emisora católica La Voz de la Misericordia, abordando el tema sobre la tibieza y los remedios para poder superarla. Hay que tomar conciencia, hermanos, de que se trata de una enfermedad muy seria que puede arruinar todas nuestras posibilidades espirituales. La curación es obra de la gracia y de la misericordia divina, que ha de comenzar por invocar con una continua y ferviente oración. También practicar el sacramento de la penitencia, que nos ayudará mucho también a tener lo que se da los 5 pasos de la confesión, como es el propósito de enmienda. Las actitudes espirituales que el tibio debe alcanzar son, ante todo, tomar conciencia de la gravedad y estado preocupante de su situación, que su vida está paralizada y con el riesgo de frustrarse. Lo segundo, no resignarse a su estado. Lo tercero, convencerse de que si no pone los medios para salir, puede estar acumulando pecados de temeridad, ceguera, error culpable. Y cuarto, que arriesga la vida de gracia, si es que la vive. Esto debe ser hecho con suma prudencia, evitando la desesperación o el desaliento. Hay que incentivarse a la lucha, a reaccionar contra su estado, a no bajar los brazos, a confiar en el poder de la gracia, a no caer sobre todo en el escrúpulo, en el respeto humano, que muchas veces nos puede también llegar a considerar la tibieza como parte de nuestra personalidad. Los remedios prácticos son 2. Por un lado, la oración, tanto del dirigido como del director, renovada, profunda, con gran contacto con la Sagrada Escritura, con la pasión de Cristo. Lo segundo es la actividad interior, comenzar una vida nueva, tomar decididamente el camino de la santidad y generosidad, fomentar la caridad, renovar el empuje ascético, fidelidad a los ejercicios de espiritualidad y los sacramentos. Pues bien, hermanos, hemos abordado este hermoso tema sobre la tibieza y cómo podemos pedirle al Señor mucha oración para que de esa manera nosotros podamos superar este estado del alma. El infierno está lleno de muchos tibios, de muchas personas que se dejaron vencer por el desaliento, por la tristeza, por la depresión. Vamos a orar, hermanos, en este momento por cada uno de nosotros para que el Señor
nos saque de este estado de tibieza en la cual podemos caer, en la desesperación y muchas veces en la falta de esperanza. Señor, enséñanos a no amarnos egoístamente, a no conformarnos con amar a los nuestros, a no negar el amor a los que no nos aman. Señor, enséñanos a no pensar siempre en nosotros mismos, a pensar también en los demás, a pensar y preocuparnos sobre todo de los olvidados. Señor, haz que compartamos el dolor de los otros, la soledad de los abandonados, la pobreza de los explotados. Señor, no permitas que solo nosotros seamos felices, que solo nosotros vivamos en paz, que solo nosotros tengamos de todo. Señor, no nos dejes tranquilos y en paz mientras haya quien sufre, mientras haya pueblos oprimidos, mientras haya gente que tiene hambre, mientras haya parados, marginados y abandonados. Señor, que nuestro bienestar sea el bienestar de todos, que nuestra dicha sea base en la felicidad de todos, que nuestra paz se alce sobre la paz de todos, que nuestra vida se construya con la vida de todos, que nuestro amor abarque a todos y desate el amor de todos. Amén. Bueno, hermanos, y nos despedimos en este su programa En Betania con Jesús. Ya llegamos al final de este segmento, un programa que estuvo dirigido bajo la dirección de la Magíster Noreli Fuenmayor, en la producción general el licenciado Humberto Orozco, en el control técnico Luis Ríos, en la producción y conducción quien les habla su hermano en Cristo Humberto Morales, y en la dirección general el Espíritu Santo. Nos veremos la próxima semana abordando otro tema interesante que nos ayudará a nuestra santificación. Que Dios les bendiga y feliz fin de semana. La Voz de la Misericordia presentó el programa radial En Betania con Jesús. Continúa en compañía con el amor de Dios.